Ya, creo que por fin. Ya. Entonces esa es una de las ventajas de esto del workload, que justamente permite hacer estas, del workload 2 en particular, ¿no? Si le cambiamos la forma, digamos, en vez de Pentagon, le ponemos start, creo que era start, ¿no? A ver, no, start, no, perdón, estrella, ¿no? Y ahí está, ¿no? Se forma en forma de estrella. Eh, Hay algunos criterios ahí, por ejemplo, ¿no? Yo podría decirle que solamente quiero que este workload se haga para los DFs que tengan una frecuencia mayor a 5, ¿no? Podría introducir esta condición acá. Un workload solamente para las palabras que sean mayores a 5. Y solamente me va a entrar las palabras con una frecuencia mayor a 5, por ejemplo. No podría ir poniendo algunas restricciones para mostrar, por ejemplo, justamente esto. Para la colección de documentos utilizamos la nube 2, ¿no? Para la colección de documentos utilizamos la nube 2. Me va a generar el mismo data frame. En este caso me va a generar, bueno, me va a generar otro data frame, obviamente. Me va a generar otro data frame, esta nube 2. Y le pido que me haga el workload, ¿no? En tipo de pentágono. No sé por qué no está cargando esto. A ver. El nube 2 debería funcionar sin problemas. Pero no se está guardando. A ver, denme un momentito para ver esto. Nube 2 y mandamos a nube 2 este objeto. A ver, voy a poner df2. Ya, por alguna razón está heredando todavía la anterior característica. El pdf docs es este. Creo que es un problema de mi sesión de leer. Se está confundiendo. Porque esto corría normal. A ver, vamos a borrar el df. Y esto voy a limpiar el caché de estos gráficos. El workload 2 es un poquito inestable, ¿no? Eso sí, es un poco inestable. Vamos a ver si ahora funciona esto. Sigue llamando por alguna razón al anterior objeto. Vámonos a la nube 2 para ver por qué está haciendo esto. Ah, ya, es mi culpa, es mi culpa. Y en realidad, acá la función tiene que ser docs aux, ¿no? Es esa. El auxiliar se va al docs. Ahora sí, nuestra nube 2 debería funcionar sin ningún problema. Ya. Perdón por ese detalle. Acá en la función de la nube 2 hay que incorporar esta línea, ¿no? El auxiliar lo asigno al documento, ¿no? El auxiliar lo asigno al documento, porque el auxiliar que viene ya es un corpus, ¿no? Ya es un corpus. No tiene sentido volverlo otro corpus porque nos va a salir error, ¿no? Entonces el auxiliar en realidad, bueno, era lo mismo cambiar sino aquí auxiliar esto, ¿no? Tal vez sea más fácil. Acá en vez de docs tengo que poner el auxiliar, ¿no? En vez de docs pongo el auxiliar y eso corrige todo. Y otra vez tenemos que compilar el nube 2, ¿no? Otra vez tenemos que compilar el nube 2. Ese detalle, por favor. Aux, ¿no? Y ahora sí, digamos, hacemos el nube 2 sobre la colección de PDFs, que son las tesis, y hacemos un workload. Hacemos un workload. Entonces, en esas tres tesis que yo tengo, estas son las palabras que más aparecían, ¿no? Informal, variable, sector, hogares y todo lo demás, ¿no? Igual, digamos, ¿no? Por ejemplo, este data frame es bastante grande, ¿no? Son 7101 palabras que han encontrado sin el relleno en esas tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tal vez uno podría decir, bueno, que se bajen, ¿no? Que sean menos palabras.
Ahí uno podría hacer que sean menos palabras. Y finalmente sobre el scrape, ¿no? Sobre el scraping web que se ha hecho sobre Twitter. Misma idea, a la nube lo que yo le mando es el vector de texto. Ya no hago el nube 2, sino hago solamente el nube y le mando el vector de texto. Y hago el tweet, ¿no? En este caso, el vector de texto para el Twitter, para esos 10.000 tweets, ha encontrado 17.000 palabras, ¿no? Ha encontrado 17.000 palabras en esos tweets. 17.000 palabras. Es harto, es un montón. Tal vez ahí sí vale la pena decirle, bueno, quiero que me muestres, pero siempre y cuando la cantidad de palabras, la cantidad de frecuencia sea mayor a 5, ¿no? Cuando tienes un montón de palabras, lo mejor es tratar de prescindir de las frecuencias bajas que aparecen, ¿no? De las frecuencias bajas que aparecen. Y ahí incluso podríamos hacer un summary y decirle, bueno, quiero ver de la variable, de la base de datos df, de la palabra de frecuencia, es un summary, ¿no? La media de palabras es de 4, ¿no? La mediana es 1. 50% de las palabras han aparecido una vez en Twitter, ¿no? Entonces no vale la pena conservar a esas. Hay una palabra que ha aparecido 4.883 veces, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay que tratar de ser finos para esto y decidir, bueno, no me interesa que sea mayor a 1 al menos, ¿no? Con esto me estoy eliminando al 50% de las palabras. Si hago esto, esa es la nube de palabras, digamos. Entonces, ya acá el análisis puede ir diciendo bastantes cosas como, una es que, si bien es cierto, la palabra aparece mucho, ¿no? Esto del dióxido de cloro, que es lo más común, obviamente, y la segunda palabra es con lo que más se relaciona, con COVID, ¿no? Dióxido de cloro, COVID. Uso, cura, tratamiento, pacientes, coronavirus, lo más destacado. Lo demás es que no hay mucha concertación, si quieren, no hay muchos acuerdos respecto a lo que les genera esta palabra, por ejemplo. Si aparecieran palabras, digamos, con mucha más intensidad, y uno podría decir, bueno, la intención en redes va muy asociada a estos conceptos, por ejemplo, ¿no? Pues en este caso no, o sea, está muy difuso eso, ¿no? Está muy difuso y eso se puede ver claramente en la parte. Entonces ahí podríamos uno fácil decir que aún no se ha tomado una posición clara respecto al dióxido de cloro de apoyo o no apoyo en redes, por ejemplo, al menos en Twitter en los últimos 10.000 tweets, ¿no? Tal vez sí se está hablando de que el dióxido de cloro puede ser un uso para tratamientos de pacientes o una cura, ¿no? Y ahí dice puede justamente, ¿no? Puede ser una cura. Se habla harto de este término del CDS, ¿no? Habría que ver qué será el CDS porque igual es una frecuencia relativamente fuerte, 234, ¿no? Pero sí, claramente la palabra dióxido de cloro se está asociando mucho en redes con el COVID o con el coronavirus, ¿no? COVID o coronavirus, cualquiera de los dos porque está apareciendo un montón, ¿no? Un montón de veces ahí. A la par existe también esta función que es el word cloud, ¿no? Esta función que es word cloud. Esta tal vez sí tiene la ventaja de que se la puede exportar como un PDF, pero es un poco inestable, ¿no? Vamos a ver si funciona ahora. Voy a hacerla correr. A ver si no se sale de la sesión. A ver si no se sale de la sesión. Igual en esta sí puedo poner un poco el límite de lo que yo quiero que se genere, ¿no? Yo puedo poner aquí el límite de lo que yo quiero que se genere. Ahí está, por ejemplo, se está generando acá, ¿no? En el plot se está generando. Pero es un poco más lenta en cuanto a su funcionamiento. Si notan, es que esta de alguna manera piensa más en cuanto a dónde colocar las palabras. Ahí lentamente se está generando el workload con esta librería, por ejemplo, ¿no? Lo voy a terminar para darle tal vez algunas opciones que la vuelvan más rápida. La librería workload como tal tiene una ventaja tal vez a comparación del workload 2 que, bueno, ni siquiera tan ventaja porque aquí puedo poner esto de mínima frecuencia, ¿no? Le voy a decir la frecuencia mínima que quiero que se acepte. O sea, aquí puedo incorporar tal vez eso, ¿no? Puedo decirle min frec que sea por decir como en el otro caso, 5, ¿no? Mínima frecuencia 5. En el otro era 1, aquí le voy a poner 5 para que sea un poco más rápida, porque eso me va a garantizar a que no va a contar
muchas palabras, sino que va a quedarse solamente con las frecuencias que sean mayores a 5. Y este es uno de los problemas con esa librería, que siempre vuelve inestable la sesión del Air Studio, ¿no? La voy a cerrar y voy a volver a abrir esto. No sé si hasta ahí tienen dudas, preguntas, consultas. Nada, todo bien. Estoy en otro archivo. Ya, entonces pasaremos a lo siguiente. Ya, lo más es que creo que tengo que cargar varias cosas de nuevo. Esperemos que no, si nos pasamos al análisis de sentimiento ya no más. Ya, entonces, con eso sería lo de las nubes de palabras. Con eso sería lo de las nubes de palabras. Voy a cargar solamente la de Facebook. Voy a cargar solamente la de Facebook para mostrarles una cosa más que les estoy dejando en el código en realidad, que es uno de los usos bastante interesantes con justamente de la matriz de palabras que hay, ¿no? De la matriz de palabras que hay. Les estoy dejando ahí el código, que es esta, ¿no? Es un... eh, esto es lo que se conoce como un gráfico de correlaciones. Un gráfico de correlaciones. Hay varios tipos de gráficos en minería de texto para descriptivos, ¿no? Inicialmente descriptivos, ¿no? No es tan predictivo todavía, ¿no? Descriptivos. Y uno de esos es la oportunidad de hacer correlaciones de palabras, ¿no? Lo de las correlaciones de palabras funciona en el entendido de que en estas librerías de Lere, si nosotros le damos una palabra en particular, nos va a citar nos va a calcular una correlación, digamos, una idea de correlación, con las palabras con las que más frecuentemente aparecen ciertas palabras, ¿no? Con las que aparecen con más frecuencia ciertas palabras. Eh, Ahora, eso de más frecuentemente ciertas palabras, si no me equivoco, ahorita la vamos a ver. Esta función es la que hace esto, la fin assous. Esta palabra es la que hace eso. Esta función, perdón, la que hace eso. Y vamos a ver. El rango que considera es o en el mismo párrafo, o como que 5 palabras antes o 5 palabras después de la palabra que nosotros busquemos. Esa es un poco la idea de esto, ¿ya? Simplemente les dejo ahí el código para que ustedes lo vean, cómo funciona esto. Estoy empezando con el corpus, con eliminar la puntuación, los espacios en blanco, todas a minúsculas, eliminando los stop words. Y acá me genero la matriz de palabras, ¿no? La Term Document Matrix. Esta es la que se utiliza para encontrar las asociaciones, ¿no? Entonces se utiliza esta matriz, se da la palabra clave y aquí se da un marco de tolerancia en correlaciones, ¿no? Mientras más alto, le estoy pidiendo que me encuentre las palabras con mayor correlación. Mientras más bajo, las palabras con menos correlación. Obviamente, si le pongo un valor muy bajo, casi todas las palabras van a estar correlacionadas, digamos. Pero si le pongo un valor alto, me va a mostrar las palabras más correlacionadas con esto, ¿no? Si bien es cierto, esta es una página de ofertas de empleo, digamos, vamos a probar con la palabra Evo, por decir, ¿no? ¿Qué palabras aparecerán más correlacionadas con esta palabra Evo, por decir, ¿no? Ahí corro el comando de FINASOX, lo vuelvo una base de datos, un data frames, hago algunos cambios respecto a los nombres de esto, convierto factor algunas cosas, y esto en realidad lo hago para después llevarlo a un ggplot, ¿no? Ahí tiene algunos arreglos. No se ve de todo bien, digamos, porque hay muchas palabras que se correlacionan con esa palabra, ¿no? Por eso no se ve del todo bien. Que son estas, digamos, ¿no? Las palabras más correlacionadas con eso. Lo interesante de esto es que el comandito que yo les dejo ahí, finalmente devuelve un data frames, ¿no?
devuelve un data frames que justamente este data frame de asociación, digamos, ¿no? Si veo esto, son 44 palabras que se han encontrado que están asociadas con el término Evo, por ejemplo. En esta página de empleo, digamos, que muchas veces esas páginas a veces la usan para hacer comentarios, digamos, personales, ¿no? Entonces, ahí uno puede ver las palabras con más correlación, digamos, ¿no? La palabra con más correlación con la palabra Evo es la palabra Morales, digamos, que tiene sentido porque es su apellido, ¿no? La siguiente, masista, hablar, ahí, aviones, candidatos, cumplirse, confrontación, corruptos, cuestionar, delincuencia y todo lo demás, ¿no? Sobre esta uno podría tal vez hacer una nube de palabras con esta y ver, digamos, cuáles son las palabras más asociadas, digamos, ¿no? Entonces, si uno fusiona esta idea de asociación, podría utilizar esta base de datos para después hacer una nube de palabras con las palabras más correlacionadas o correlacionadas con una correlación superior a 0,55 y ver, digamos, ese texto, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahí está, digamos, si es que les sirve este codiguito, digamos, que sería un poco extra para esta parte de correlaciones, ¿no? Que es uno de estos usos que se pueden dar. Ya, entonces nos pasaremos a lo siguiente, que es justamente el último de estos temas, que es el análisis de sentimiento, ¿no? Es el análisis de sentimiento. O el sentimental scoring, que es darle una puntuación a los sentimientos. Una definición bastante sencilla de esto, del análisis de sentimiento, es que es el proceso justamente de extraer la intención que tenía el autor, o sea, la intención emocional, ¿no? Es el proceso de extraer la intención emocional del autor de un texto, ¿no? La intención emocional que tenía el autor al momento de escribir un texto. Del autor que escribe ese texto, ¿no? De la persona que pone ese post en Facebook, de la persona que escribe un párrafo, de la persona que pone un Twitter, digamos, un tweet ahí. La intención de emoción, eso es lo que quiere capturar el análisis de sentimiento. Obviamente ese es un proceso muy complejo, digamos, que uno podría hacer, pero el avance en cuanto a esta rama del análisis de sentimientos eh, ha tenido, digamos, bastantes éxitos hacia adelante, ¿no? Así que hay algunas pautas que uno debe tener en cuenta, ¿no? Y se debe tener en cuenta, uno, aspectos culturales, muy importante, ¿no? Es decir, que ciertas palabras para algunas culturas y para otras puede tener una connotación muy diferente. La primera gran cosa que hay que tener en cuenta. Las diferencias demográficas, ¿no? Las diferencias demográficas en cuanto a, no sé, las palabras que utiliza un determinado sector, digamos, ¿no? Un grupo etario, una población en una área respectiva respecto a otra, digamos, ¿no? Las palabras que usan seguramente en un área urbana, rural, periurbana son distintas. Las palabras que utilizan cortes de edad, no sé, de 5 a 10 años, de 10 a 20, de 20 a 30, mayores de 60, es distinto. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado con estas ideas de las diferencias demográficas, que puede ser un problema. Y bueno, obviamente también hay textos con sentimientos compuestos, ¿no? El objetivo, como ven, es extraer la intención emocional del autor de un texto, ¿no? No de una palabra, de un texto. Entonces, un texto puede tener muchas palabras, ¿no? Y esas palabras a la vez pueden expresar intenciones opuestas, ¿no? Puede haber muchas emociones en un mismo texto. Y a veces pueden tener justamente esta idea de sentimientos compuestos, ¿no? En una misma oración, en una misma frase, pueden encontrarse diferentes emociones. En algunos casos, algunas emociones contrarias a otras en un mismo texto, ¿no? Así que eso igual es algo que se debe tener en cuenta al momento de hacer este tipo de análisis. Hay varios marcos de referencias, hay lo que se llaman a veces estas referencias de emociones, ¿no? Marcos de referencias de emociones. Hay varios marcos de referencias de emociones. Una de las más usadas es de un psicólogo, del psicólogo Robert Plutchik, ¿no? Que establece un espectro de emociones, Las más básicas, si quieren, emociones positivas o emociones negativas, ¿no?
A partir de ese espectro, trata de establecer las emociones que son negativas, las divide las subdivide en cuatro: ira, miedo, tristeza, asco, ¿no? O de sorpresa, o perdón, o las positivas, que pueden ser sorpresa, anticipación, confianza o alegría. Obviamente todas estas emociones en sus inicios y mucha de la literatura que existe y de los usos y de los programas ha sido desarrollada en inglés, y esa es una limitación para nosotros que hablamos principalmente español. Entonces ahí están por si acaso sus equivalentes en inglés, ¿no? El anger, fear, sadness, disgust, surprise, anticipation, trust, joy, ¿no? Así que ahora, existe un montón de librerías que hacen análisis de sentimiento, pero la mayoría las hacen en inglés. Y utilizan o el negativo o positivo, utilizan también estas emociones. Entonces ahí es como que hay una brecha entre lo que se puede hacer y lo que se podría hacer, digamos, condicionado a nuestra lengua, ¿no? Eh, ahí vale la pena tal vez mencionar este espectro de emociones de Prutschix, que a ver, veremos si es que esto corre y podemos ver la imagen, y si no podemos ver la imagen, a ver, les voy a mostrar de otro lado. Este espectro de emociones de Prutschix dice, bueno, si bien es cierto, lo negativo y lo positivo es lo que eh, es la primera división natural, digamos, de las emociones, ¿no? Es emociones positivas o negativas. Vamos a irnos hasta acá, hasta el análisis de sentimiento. Este es el espectro de emociones de este psicólogo, que dice, bueno, perdón, podemos empezar con lo negativo y lo positivo, ¿no? Lo negativo y lo positivo. Y a partir de eso, ¿no? Aquí está el anger, anticipation, joy, trust, fear. A partir de eso, existe una gama mucho más amplia de emociones que se pueden ir disparando a partir de las combinaciones de estas, ¿no? Entonces, este estudio de emociones es todo un estudio psicológico que puede ir uno estudiando, ¿no? La combinación de estas ramas pueden dar otras emociones, ¿no? Hay otras emociones: optimismo, amor, digamos, sumisión, ¿no? Todas esas, digamos, ¿no? Entonces hay una discusión respecto a esto, eh, que son las emociones en particular, ¿no? Son las emociones por el momento, ¿no? Ya, a partir de esto, ¿no? A partir de esto, es importante hablar de lo que es un léxico y lo que es un léxico subjetivo, ¿ya? Lo que es un léxico subjetivo en general, ¿no? Eh, Para hacer este análisis de texto hay que tener cuidado en cuanto a la intensidad que uno puede imprimir en las oraciones, por ejemplo, ¿no? Y tener un poco estar consciente de que esas impresiones pueden diferir algunas cosas o pueden cambiar algunas oraciones en general, digamos, ¿no? Esta primera oración, por ejemplo, el análisis de sentimiento en R es bueno, pero desafiante, ¿no? Es bueno, pero desafiante. Eh, Cuando hablamos ya de este léxico subjetivo, entramos en el campo de que podamos clasificar a cada una de las palabras dentro de estas emociones ya definidas, ¿no? Esa es un poco la idea del léxico, si quieren. Asociar una palabra con una emoción, ¿no? Ese es un poco el fondo de este análisis de sentimiento. Asociar una palabra con una emoción. Esto del léxico subjetivo se refiere a que, bueno, no todas las palabras pueden significar lo mismo, y ahí depende mucho del léxico que uno esté usando. Y en algunos casos, por ejemplo, acá esto de bueno podría ser interpretado en lo más básico como algo positivo, desafiante posiblemente como algo negativo, según algunos léxicos. En este sentido, esta oración se podría anular en términos de emociones. Pensamos que lo demás son palabras que no tienen mucha emoción como tal, digamos, ¿no?
En esta segunda oración, la idea es, por ejemplo, notar que si nosotros ponemos, digamos, el análisis de sentimiento en R es muy bueno, acá hay una palabra basada, digamos, positiva, como bueno, pero este muy debería darnos una idea de intensidad del bueno, digamos. Es como decir, aparte de ser bueno, es muy bueno. O sea, esta oración debería ser más positiva que una oración como el análisis de sentimiento en R es bueno, por decir, ¿no? Este muy es como una palabra que está eh, enfatizando, ¿no? Lo que sigue, ¿no? Ahora, puede enfatizar algo bueno o puede enfatizar algo malo también. Entonces, tener esas diferencias o hacer que un programa identifique esas diferencias es todo un desafío, digamos, ¿no? Es todo un problema, hay que tener ahí varias consideraciones. En español esto no se puede hacer, ¿no? Las librerías que hay en R no pueden hacer esto todavía. En inglés sí se ha desarrollado varias librerías que hacen este tipo de cosas, que identifican a la palabra, digamos, enfatizadora, y a partir de eso moderan la manera de analizar el texto, por ejemplo, ¿no? Hay otro caso como este, por ejemplo, ¿no? El análisis de sentimiento en Python no es bueno, ¿no? El análisis de sentimiento en Python no es bueno. Ahí está la palabra bueno y está la palabra no, ¿no? La palabra bueno y la palabra no. Entonces hay que tener cuidado porque acá es como una especie de oración compuesta de sentimientos. El no está anulando al bueno, por ejemplo, ¿no? El no está anulando al bueno, entonces esto debería seguir funcionando de esa forma cuando hagamos el análisis de sentimiento. Entonces esas son partes de un poco de las recomendaciones de esto, ¿no? De que hay estas palabras enfatizadoras o anuladoras, ¿no? Que se pueden llamar, como el muy o el no, ¿no? Que pueden dar un vuelco, digamos, a estas palabras, ¿no? Eh, ahí había un ejemplo que les ponía, que es esta polarización con la librería QDAP. Pero ahí una de las desventajas es que la librería QDAP solamente funciona en inglés, ¿no? No tiene otro objetivo, digamos, ¿no? Entonces, sí hace una idea de polarización entre lo negativo y lo positivo. Es como que la librería más básica para hacer lo positivo y negativo, pero la restricción es que solamente funciona en inglés, ¿no? Ahí les he dejado un código de ejemplo, ¿no? Recabando información en Twitter. Ahí el único cuidado que hago es decirle que, bueno, recolecte toda la información en Twitter, pero que esté en inglés, ¿no? Que esté en inglés. Así que ahí voy a tener justamente un vector de información que esté en inglés y sobre esa ya voy a poder utilizar justamente esto del polarity, ¿no? Ahora veremos si es que nos funciona. La última vez que he probado esto no funciona por un tema de que el QDAB entra en conflicto con varias librerías con las que trabaja el retweet, ¿no? Así que, a ver, veremos si esto funciona. Está cargando el QDAP. El QDAP es una librería que tiene un montón de funciones para análisis de texto, ¿no? Pero todas esas están pensadas en inglés, ¿no? Ahora, justamente es esto, ¿no? La librería de Twitter entra en conflicto con esta. A ver, voy a pedirle no 1000, tal vez un poco menos, tal vez 100 para que sea mucho más fácil. Está, bueno, ya ha pasado un tiempo, así que me va a pedir otra vez que haga la validación del Twitter. Voy a hacer la validación del Twitter. Y está la autentificación, ya he jalado los tweets, ¿no? Ahí tengo los tweets que están ahí. Veremos. Esto es un comando adicional que veremos si es que nos sirve ahora. Le voy a decir que directamente la polarización. Ya. Ya, sí, ese es el problema que tiene cuando trabaja con el tweet, con los tweets. Hay un problema desde hace un tiempo con esta librería de polarización, que es justamente esto del... Voy a cargar otra vez la QDAP y voy a coser la polarización. Ya. Hay este problema con la polarización, que es porque está entrando en conflicto con alguna librería del R, en realidad, ¿no? No he podido encontrar la razón por la que no funciona con esto. La- Les voy a mostrar básicamente una idea de esto. Voy a poner ahí, digamos, eh,
no sé, a ver alguna de las frases que están en el tweets voy a poner para ver cómo funciona. Tiene problemas con los vectores, ¿no? Tiene problemas con los vectores esta función. Pero a ver, vamos a ver con uno de los textos del primer tweet, ¿no? Con este primer texto, ¿no? Pero love you both so much. Esta frase claramente tiene un contenido de carga positiva muy fuerte, ¿no? El polarity funciona de esta manera, ¿no? Le tengo que poner el texto, y pues ya no me acepta, ¿no? Ya no me acepta ni siquiera un texto individual. Ya, sí, está entrando en conflictos con algunas librerías que están cargadas. Por eso ponía esta opción del detach, que es para anular algunas librerías, que puede ser la de Twitter, que ya no está cargada ni siquiera. O capaz que esté, a ver, vamos a poner con la dplyr, que puede ser uno de esos casos. Ya está ahí, digamos. Y no, tampoco. Ya, entonces, si esta función polarity, ay, mira, con una palabra funciona, pero ya cuando ponemos más palabras está teniendo sus conflictos. Loop, pues con dos palabras ya empieza a entrar en conflicto. Eh, este CUDAP tiene estas fallas a veces, tiene estas fallas, ¿no? Pero es la primera que hace, digamos, justamente esta de análisis, digamos, de polarización y trata de identificar lo positivo y lo negativo, digamos, ¿no? Ahora, ahí la desventaja es que solamente funciona en inglés, que han visto, tiene sus fallas para interactuar con vectores, con palabras o con otras funciones en el R, ¿no? Entonces, esa la ponía ahí porque era un buen ejemplo para empezar esto del análisis de sentimiento, pero lastimosamente ha empezado a tener sus fallas y conflictos con otras librerías desde hace un tiempo. Vamos a concentrarnos en una de las librerías más útiles para esto, ¿no? Nuevamente, hay varias librerías que hacen análisis de sentimiento en R, ¿no? Basta con, a ver, voy a abrir voy a abrir voy a abrir el repositorio del R, el RCRAN. Hay varias librerías que hacen esto, hay varias librerías que hacen esto, pero muchas tienen restricciones justamente relacionadas a esto del idioma, ¿no? Sentiment. Ahí está, por ejemplo, esta, ¿no? Está esta mean are sentiments, analiza sentimientos de sentencias en inglés, ¿no? Restricción. Sentiments analyze, dictionary based on sentiments analyze. Sentiment are calcula justamente esta idea de polarización. Y esta, ese set, ¿no? Que extrae sentimientos y análisis de sentimiento igual. Pero la mayoría de estas hacen análisis de sentimiento para sentencias en inglés, ¿no? La mayoría de estos hace eso. Salvo una, que es esta SYUZET, ¿no? Salvo esta librería. Es una de las pocas que hace un análisis de sentimiento que permite diferentes idiomas, ¿no? Que permite diferentes idiomas. Ahora, ese no debería ser un problema. En algún caso podríamos programar nosotros también estas funciones, ¿no? Podríamos programar en este caso algunas de estas funciones. El desafío es armar el léxico, ¿no? El desafío en hacer estas cosas es armar el léxico, ¿ya? Entonces voy a cargar esta librería. Voy a cargar esta librería, la Sayuset, ¿no? Sayuset. Voy a cargar esa librería. Eliminar esto. Ya está cargada esa librería. Voy a hacer esto. A ver, vamos a tener la intención de cargar la librería. Voy a otra vez jalar la librería retweet. Y ahora voy a extraer la palabra coronavirus, digamos, ¿no? Coronavirus, 1000 tweets, si quieren 10.000 tweets, ¿no? 1000 tweets nomás, 1000 tweets sin retweets en español, ¿no? Que sean tweets en español para asegurarnos esto, ¿no? Tweets en español para asegurarnos esto. Y le voy a pedir que calcule estos 1000 tweets.
ahí están, digamos, todos los últimos 1000 tweets en español. Y están ahí, digamos, ¿no? Ya los tengo cargados ahí. Uno podría entrar y decir, bueno, ¿qué tal si yo quiero ver el texto de los primeros 2 tweets, digamos, ¿no? Perdón, de los primeros 2 tweets, ¿no? Coronavirus, Córdoba confirma 21 casos positivos, ¿no? Situación de coronavirus en Almirante Brown. Entonces podemos saber tal vez del 5 al 10, hay más ahí, ¿no? La Universidad de Washington, Wall Street sube en apertura luego de bajar, esparcidos desde un mercado, el coronavirus desborda en una zona petrolera de Venezuela, ¿no? Hay más noticias al parecer, digamos, ¿no? Está bien, digamos, entre todos los 1000 debería haber algo interesante ahí para analizar el sentimiento de la gente, ¿no? Podría subir tal vez la intensidad y poner 10.000 tweets para que sean más casos, ¿no? Pero la idea es tratar de analizar los sentimientos que hay en estos mensajes, ¿no? ¿Cómo funciona el análisis de sentimiento en el fondo? Se trata de establecer un léxico y a partir de ese léxico se identifican las palabras y se las trata de asociar a alguno de los sentimientos, positivo, negativo o dentro del espectro de los 8 sentimientos del psicólogo que habíamos visto, ¿no? Una de las ventajas de esta librería, la SUSET, es que tiene justamente la oportunidad de trabajar con un léxico en español, ¿no? Entonces, voy a empezar con esta línea, la 261. En el objeto W lo que estoy haciendo es guardando el léxico para que ustedes lo vean, ¿no? Guardando el léxico para que ustedes lo vean. Ya, igual a guardado ese mensaje de advertencia no es problema. Entonces en el objeto W estoy guardando el léxico con el que trabaja esta librería, ¿no? Esta librería trabaja con el léxico NRC. ¿Qué es el léxico NRC? Digamos, ahí lo vamos a ver, ¿no? Es NRC Lexicon, ¿no? NRC Lexicon. El NRC Lexicon es una colección de palabras en inglés que lo ha creado Saif Mohammad, que asocia palabras con las 8 emociones que habíamos visto de este psicólogo en 1980, ¿no? Ese es un léxico relativamente conocido, relativamente actual, digamos, que hace justamente eso, ¿no? Asocia palabras en categorías que son negativo o positivo, o las 8 categorías, ¿no? Anger, anticipation, disgust, fear, joy, sadness, surprise, disgust. Y eso es lo que hace este léxico, ¿no? Y lo que hace esta librería es que contiene la información de este léxico, ¿no? De este léxico. En el objeto W, ¿qué es lo que se ha guardado? Justamente el léxico. Vamos a ver el objeto W. Este es el léxico con el que internamente trabaja esta librería. El lenguaje es español, ahí están las palabras, digamos, absoluto, abundancia, abundante, académico, aceptada, ahí están las palabras, ¿no? Positivo, positivo, positivo. Si nos vamos hasta abajo, por decir hasta acá, ¿no? Si aparece la palabra codicia, codicioso, es disgusto, gratuito, disgusto, gris, disgusto, tiendas, disgusto, bruto, disgustos. Este es el léxico que utiliza esa librería, ¿no? Afín, joy, gatito, joy, prestigio, joy, trabajo, cordero, risa, riendo, risa, laureles, ¿no? Joy. Esto es lo que se llama un léxico subjetivo. En este caso, este léxico está provisto por el NRC, ¿no? Ahora, en el fondo, ¿cómo se han armado este léxico? ¿Cómo lo ha armado este léxico, esta librería? Digamos, si uno ve esta librería en particular, en las notas o en el help de la librería y todo lo demás, todas estas palabras, lo único que ha hecho este léxico es traducirlas en el Google Translate, ponerlas en español o en los diferentes idiomas que soporta, porque soporta un montón de idiomas, poner la traducción de la palabra en inglés en el idioma correspondiente y asociar todos estos idiomas, digamos, asociar todos estos sentimientos. O sea, no es tan fina, digamos, pensando en los distintos idiomas,
sino que lo único que tienen es, bueno, una traducción al inglés y del inglés se asocian los mismos sentimientos que en el inglés tenían, por decir, ¿no? Eh, Puede tener sus problemas, pero es lo que hay para el español, ¿no? Es lo que hay para el español. Nuevamente, acá juega un rol muy importante el tema del contexto, del tema demográfico y el tema cultural principalmente, ¿no? Posiblemente hayan palabras en español para los bolivianos, ¿no? Que se utilizan con carácter despectivo, con carácter positivo, que significan ciertas emociones en particular, digamos, que no están incluidas acá, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, digamos, cuando uno hace este análisis de sentimiento, porque este léxico puede contener palabras muy, digamos, muy, eh, si quieren, muy asociadas a la lengua inglés con su traducción respectivamente y podría estar ignorando el análisis de sentimiento, emociones asociadas a palabras comunes que se utilizan en un contexto específico. Entonces, eso uno tiene que estar consciente de eso. Uno tiene que estar consciente de eso al momento de hacer estos análisis, ¿no? Porque después el análisis de texto en el fondo es muy sencillo, ¿no? Lo que hace es, a cada una de esta oración la va a pasar por este léxico en español, por este léxico que tenemos ahí, y va a empezar a identificar, digamos, ¿no? Si cuántas de estas son, cuáles de estas son positivas, negativas, enojo, digamos, ira, felicidad, ¿no? Todas, confianza, todas esas va a empezar y va a empezar a contar a nivel de cada una de estas filas, en base a este léxico, en base a este léxico. Para darles un ejemplo, es muy sencilla de usar esta librería, esa es otra cosa muy buena. Get NRC Sentiments, ¿no? Le estamos diciendo que utilice la librería NRC para calcular los sentimientos. Acá le tengo que dar el vector de texto que yo quiero que evalúe. En este caso le estoy diciendo que evalúe el texto, evalúe el texto de estos 1000 mensajes de Twitter, pero solamente los 5 primeros. Y el lenguaje es español, ¿no? El lenguaje es español. Hago correr esto, ya he hecho la evaluación, y si veo el objeto AA que acaba de crear, para cada uno de estos 5 ha identificado según el léxico los sentimientos, ¿no? Según el léxico ha identificado los sentimientos. El primer tweet no tenía ninguna emoción, si se dan cuenta, ninguna emoción. El segundo tweet tampoco, bueno, tenía algunas emociones, tenía confianza y positivismo, ¿no? El quinto tweet tenía muchas palabras de ira, digamos, 2 palabras de miedo, 1 palabra de tristeza, y en total son 5 negativas, ¿no? No se olviden que estas 8 emociones están subcategorizadas en negativas o positivas, ¿no? Entonces aquí ya uno puede hacer diferentes tipos de análisis. Pues veremos el tweet 5, que parece que es el más fuerte, ¿no? Veremos el tweet del texto número 5, ¿no? Entonces, acá, digamos, contra, tal vez lucha, cruz, no sé, algunas de esas palabras las he empezado en base al léxico a categorizar y he encontrado cuatro palabras relacionadas a enojo, si quieren, ¿no? Seguramente no hay ninguna de felicidad, por si acaso ahí, digamos, no hay ninguna. Pero ese ya es nuestro análisis de sentimientos, digamos, ¿no? Si uno dice, bueno, allá, con esas limitaciones, veremos todo, ¿no? Veremos el análisis de sentimiento de los 1000 tweets. De los 1000 tweets, lo único que está haciendo es buscando y colocando en esta matriz estos sentimientos en base al léxico que tenemos, ¿no? En el fondo no es un proceso muy complicado de programar, si no quisiera, digamos, ¿no? Es ir fila por fila, hacer como una especie de comparación y que devuelva y que cuente la cantidad de palabras que ahí tienen y devuelve, digamos, los sentimientos. A ver, veremos ahí qué tal. Obviamente, si es un proceso
que tarda un poco, ya está, digamos, ya tengo ahí los 1000 sentimientos distintos que hay, digamos, ¿no? Ya tengo los 1000 sentimientos distintos que hay. Sobre esto uno ya puede hacer lo que quiera, ¿no? Ya uno puede hacer lo que quiera, podríamos hacer una suma de todos los positivos, negativos que hay en esto, ¿no? Yo podría hacer un apply, veremos si funciona, un apply del objeto a nivel de las columnas, quiero hacer una suma. Ahí está, digamos, ¿no? Una suma de las filas y yo tengo una colección de los 1000 anuncios respecto a lo positivo o negativo que hay, ¿no? De todas las emociones que se han detectado. Se han detectado más emociones, más palabras si quieren negativas, más emociones negativas que positivas, ¿no? Más emociones negativas que positivas. Uno podría hacer aquí, bueno, ya tengo esto, haré un bar plot. Y aquí ya tengo un plot de los sentimientos, ¿no? La forma en la que uno después esto lo vuelva, eh, un gráfico ya va a depender de lo que uno quiera hacer, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, del provecho que uno pueda tener, digamos, ¿no? Ese es ya nuestro grafiquito de las emociones de los últimos 1000 tweets, ¿no? En un gráfico bastante rápido. Claramente lo negativo es lo que sigue. Podemos empezar a validar a partir de esto, ¿no? Un psicólogo podrá validar, digamos, y decir, bueno, tiene sentido que la gente exprese más miedo en los tweets, ¿no? Por esto del coronavirus. Es una enfermedad, ¿no? Mucho miedo, digamos, ¿no? La siguiente gran emoción, tristeza, ¿no? Pero todavía tiene algo de confianza, ¿no? Uno podría decir tal vez esperanza de algo, digamos, ¿no? También genera enojo, preocupación, disgusto, sorpresa y felicidad es sorpresa o alegría si quieren, es lo que las menos palabras que existen en esta cantidad de palabras que hay, por ejemplo, ¿no? Aún con el léxico limitado, digamos, con esta idea de contexto y todo lo demás, el análisis de sentimiento está funcionando bien, ¿no? El análisis de sentimiento aún está funcionando bien. Lo que queda hacia adelante, en realidad ya tenemos la función que operativiza el concepto de análisis de sentimiento, que es identificar en base a las palabras lo que está ocurriendo ahí, digamos, ¿no? Y en base a un léxico. Lo que queda hacia adelante, en realidad y hay muchos estudios, muchas universidades que este mismo concepto de análisis de texto lo llevan hacia otros ámbitos, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes opciones ahí. Por ejemplo, hay estudios antropológicos que tratan de identificar, no sé, la pérdida o la pérdida a nivel, digamos, de ciertos apellidos originarios, digamos, ¿no? Entonces, lo que hacen se hacen un léxico de apellidos, ¿no? Apellidos con cierta raíz, no sé, en nuestro caso puede ser aymara, quechua, guaraní, español, digamos, y tratan de eso, hacen este mismo análisis de sentimiento en un léxico de apellidos a una base de datos de nombres y apellidos, por ejemplo, ¿no? Y ahí uno puede ir viendo, digamos, la participación de ciertos apellidos en ciertas posiciones del gobierno o en una comunidad en específico, digamos, uno puede seguir la distribución de los apellidos, por decir, en el tiempo y ver cómo ciertas culturas pueden bajar o subir, digamos, ¿no? Entonces, ahí tiene mucho uso para esas partes más antropológicas, si quieren. Eh, Uno de los desafíos que hay acá sigue siendo el generar o el mejorar el léxico, ¿no? El generar o mejorar el léxico. Eh, Estas librerías no ofrecen una manera directa de incorporar palabras al léxico, ¿no? O sea, una de las dudas, uno de los aportes sobre este tipo de estudios deberían ser mejorar el léxico, ¿no? Mejorar el léxico. O más que mejorar, debería ser ampliar el léxico, digamos, ¿no? Es lo que queremos hacer, ampliar el léxico.
no hay un comando así muy directo que nos permita hacer esto en el ERE, ¿no? No hay un comando muy directo que nos permita hacer esto de la ampliación del léxico. ¿No? Pero una de las ventajas que ya tenemos, por ejemplo, acá, este www, ya tenemos este www, y ahí, por ejemplo, ahí tenemos guardado el léxico, ¿no? Ahí tenemos guardado el léxico. Sobre este www no sería nada difícil incorporarle una nueva fila, por ejemplo, ¿no? Incorporarle una nueva fila. Yo podría decir, bueno, al www hazle un cbind, no, perdón, hazle un rbind, aumentarle una nueva fila a este www con las siguientes características, ¿no? Que sea español, digamos, por decir español, Spanish, está bien. La palabra nueva que voy a incorporar, digamos, puede ser, no sé, un modismo en español cualquiera, no sé, cualquiera, voy a poner un XXX, digamos, una palabra cualquiera, imagínense. Y ahí le puedo poner un sentimiento. Este sentimiento, por decir, es negativo, ¿no? Negativo le puedo poner. Y esto del valor, en realidad está asociado, bueno, vamos a ver, van a ver, esto del www value, esto del www value, vamos a hacer un table. Por defecto, todos tienen un valor de 1. Ahora, esto del value, sí, tal vez vale la pena mencionar, eh, esto está un poco orientado al concepto de polarización que veíamos, ¿no? Hay ciertas palabras que enfatizan más una emoción, ¿no? Entonces, este value es como una especie de peso, ¿no? Nosotros podríamos, si es que identificamos una palabra que consideramos muy fuerte de enojo, darle un valor más fuerte, ¿no? Por defecto, todas tienen el mismo peso, es decir, todas las palabras valen lo mismo. Uno podría decir, bueno, hay palabras de ira que reflejan más ira que otras, digamos, ¿no? Entonces tal vez ahí el value debería cambiar, ¿no? Ahí el value debería cambiar, ¿no? Si aparece una palabra X, digamos, que nosotros consideramos que es doblemente más agresiva que otra, le ponemos 2 a esa palabra en su value y la de más, digamos, ¿no? Por defecto está una, digamos, como su peso finalmente. Yo puedo dejarla ahí como 1, digamos, ¿no? Esto va a hacer que se incorpore, perdón, esto debería hacer que se incorpore al final de nuestro texto justamente esta palabra, digamos, ¿no? Yo le puedo poner, esto va a ser mi www. Entonces, si vemos la cola de la tabla, al final se ha incorporado esta última palabrita, Spanish XXX negative 1. Ahora el reto es, bueno, ¿cómo utilizo este www que es como mi léxico modificado, incorporando nuevas cosas, al análisis de sentimiento, digamos? Ese sería como el siguiente paso. Y eso no va a ser tan complicado si es que uno entiende cómo está funcionando la función getNRSentiments. Esto es cómo está funcionando esa función, ¿no? Cómo está funcionando esta función. Así que tal vez hay que tener un poco de cuidado en esta parte, digamos, ¿no? Para tratar de hacer. Una opción es programando, otra opción es alterando este código para que reconozcan las palabras como las palabras que hemos incorporado en este objeto www como una palabra, digamos, con estas palabras nuevas, digamos, para que interprete que este es nuestro nuevo léxico modificado, digamos, ¿no? Así que eso se los voy a dejar como tarea, ¿ya? Eso se los voy a dejar como tarea. Van a ver que no es muy complicado, no es muy complicado. En realidad, por ejemplo, nosotros que trabajamos con estos de análisis de sentimientos harto, donde trabajo, tenemos una base de datos con léxico nuevo, digamos, para Bolivia. Utilizamos esta nueva base, utilizamos esta función en realidad modificada, donde hacemos unos pequeños cambios muy básicos, digamos, donde introducimos el nuevo diccionario, ¿no? Introducimos el nuevo diccionario. En este caso, el www tiene que aparecer acá para cambiar algo, ¿no? Entonces, lo único que hay que tener cuidado es entender cómo está funcionando esta función y dónde llama al diccionario que utiliza, porque el diccionario que utiliza en realidad se llama el NRC, ¿no? Entonces, eso se los voy a dejar como tarea para ustedes, para que vayan curioseando de cómo funciona esto, ¿no?
Ya, así que eso sería nuestro análisis de sentimientos. Tal vez esto del léxico queda un poco pendiente hacia adelante, porque es un tema mucho más profundo de mejorar este léxico, porque para esto hay que tener una batería de preguntas, una batería de palabras mucho más desarrolladas según el contexto que ustedes estén desarrollando, ¿no? Así que eso es como que un paso más allá de las necesidades que ustedes puedan tener, ¿no? Así que no sé si tienen dudas, preguntas, consultas. ¿Alguien? Licenciado, esta parte va a entrar en el examen. Lo del análisis de sentimientos, sí. Sí, sí, sí va a entrar. El examen, por si acaso, es hasta acá, ¿no? El examen es hasta esta parte. O sea, ya les adelanto ya les adelanto que una pregunta, o sea, la pregunta opcional, ¿no? La pregunta opcional que siempre les dejo. La pregunta opcional va a ser incorporar un nuevo léxico, digamos, incorporar, por decir, tres palabras nuevas a la función y hacer que esta la reconozca, ¿no? Va a ser una pregunta opcional, por si acaso, ¿no? Va a ser una pregunta opcional, así que ahí pueden tratar de ir adelantándose, ver si su léxico funciona con esto, ¿no? Tal vez ahí modificando algunas cosas. Va a ser una pregunta opcional, por si acaso, ¿no? Así que pueden ir practicando hacia el día del examen eso, y si no, igual van a tener el código cuando yo les mande el solucionario, ¿no? Así que no van a tener en cualquiera de esos casos eso. ¿Quién más? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nos va a dar los archivos para hacer este análisis? Este archivito, este código, ¿no ven? En los PDFs o el CSV para que hagamos el análisis. Los PDFs les he dicho que se descarguen la anterior en realidad, ¿no ve? ¿O a cuáles archivos te refieres? Porque el CSV igual está, el CSV por si acaso ya está en la carpeta GitHub de la materia. Y está. Y esto igual va a estar en los apuntes de la materia, a más tardar mañana en la mañana, digamos, ¿no? O sea, sí tiene acceso a todo esto, ¿no? ¿Quién más? O no sé si será la duda en realidad. No hay más preguntas, ¿no? Ya, entonces confirmaremos las fechas de los exámenes. Con ustedes sí hemos movido varias cosas, así que solo quiero confirmar para que todos estemos de acuerdo con esto. Voy a abrir mi hojita donde tengo las fechas para que lo veamos con ustedes. Así que un momentito, lo tengo. Perdón. Ya. En su caso, en el caso de ustedes, su examen es este sábado, ¿no ve? Según lo que habíamos quedado.